Hola chicos, buen día, ¿cómo se encuentran? Espero que estemos todos muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con nuestra semana 7, nuestra primer clase, y vamos a hablar un poquito sobre el contexto internacional en el 68. Ya la semana pasada hablamos de lo sucedido en nuestro país, pero ahora vamos a hablar de tres cosas muy importantes. La primera es la Guerra Fría. El segundo punto del que vamos a abordar es la crisis de los misiles y por último del rock, que son movimientos que no solamente influyeron en el lugar de origen, sino en el mundo entero. Para empezar, vamos a hablar de la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Vamos a hablar de este tiempo comprendido posterior a la Segunda Guerra Mundial. Son 45 años en los que en el mundo completo hay una zozobra incesante en el miedo a una guerra nuclear. Sabemos que los países más destacados pues ya cuentan con las herramientas y con el armamento para una guerra nuclear. ¿Cuáles son los países que se van a enfrentar? Estados Unidos y la URSS, que son los países más destacados. Este enfrentamiento que se va a llevar a cabo entre ambas naciones va a ser un enfrentamiento de carácter político ideológico que se va a llevar a cabo en tres escenarios o en tres momentos de manera muy definida. Nunca se enfrentaron de manera muy directa, pero sí hubo momentos en los que pues se vio la influencia de estos dos países. La primera o el primer escenario va a ser la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. En cuanto a la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, se puede decir que fue una de las guerras más sangrientas, ya que ahí murieron alrededor de 1 millón de civiles y casi 60,000 soldados estadounidenses. Lo más importante que hay que señalar aquí es que prácticamente se utilizaron más del doble de bombas de las usadas en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos desplegó todo su poder y toda su tecnología bélica contra de Vietnam. Esto provocó en todo el mundo muchas protestas. ¿Por qué? Porque pues prácticamente decían que era una guerra inútil y una guerra de una potencia capitalista contra un país pobre y atrasado. Básicamente lo que generó fueron protestas en todo el mundo, inclusive en los mismos Estados Unidos, dado que pues ellos mismos se daban cuenta a la población que era una guerra que no tenía sentido. El segundo escenario del que vamos a hablar en esta Guerra Fría va a ser el que se llevó a cabo a partir de la URSS y una invasión que presenta en contra de Checoslovaquia. Y aquí vamos a hablar de qué es lo que sucede. Este movimiento buscaba cambiar los aspectos burocráticos del régimen comunista. Se había tomado, pues de alguna manera se había tornado de una manera muy totalitaria y lo que se pretendía era generar lo que es la creación de partidos políticos, de sindicatos, de libertad de prensa y de expresión, el derecho a la huelga. A esto se le conoce como la Primavera de Praga y da como finalizado este momento el 20 de agosto y lo más importante aquí es que pues prácticamente finaliza porque tiene que haber la invasión de tropas. Estas tropas eran del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia y fueron las que ayudaron a darle fin al proceso de apertura política en este país. El siguiente escenario del que vamos a hablar, que es el tercer escenario, va a ser aquel que se lleva a cabo en Cuba. Cuba va a ser un país que se independizó a finales del siglo XIX, pero quedó bajo el control de los Estados Unidos, quien controlaba toda la economía de la isla casi en su totalidad. Esto prácticamente condujo a que Cuba tuviera acercamientos con la URSS y a romper relaciones con Washington en 1962. En el siguiente año, en octubre del 62, aviones espías de Estados Unidos detectaron instalaciones de misiles y la presencia de tropas soviéticas en la isla caribeña. El 22 de octubre, el presidente Kennedy, apoyado de la OTAN, decidió un bloqueo económico de la isla desplegando unidades navales y aviones de combate en torno a Cuba. Fue el momento de la Guerra Fría en que más cerca se estuvo de un enfrentamiento directo entre los dos países, la URSS y Estados Unidos, y de generar una guerra nuclear, de la cual tal vez la humanidad no hubiera sobrevivido.
Finalmente, tras varias negociaciones secretas, Khrushchev lanzó una propuesta aceptada por Kennedy. La URSS retiraría sus misiles de Cuba a cambio del compromiso de Estados Unidos de no invadir la isla y de la retirada de los misiles Júpiter que Estados Unidos tenía ya desplegados en Turquía. Cabe señalar que esta base militar ya estaba fuera de servicio, por lo que Estados Unidos no dudó en abandonarla. Al siguiente mes, la URSS desmontó y regresó su material bélico y Estados Unidos levantó el bloqueo que tenía bajo la isla. Estos tres escenarios son los que comprometen o comprenden la Guerra Fría. Tres momentos en los que ambas potencias, tanto la URSS como Estados Unidos, se enfrentan y pues determinan qué tan fuertes y qué tanto impacto pueden generar en el mundo entero. Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de movimiento surgido en ese mismo tiempo. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el rock en los 60s. El rock en los 60s estuvo plenamente marcado por dos agrupaciones que surgen justamente en Europa, que van a ser tanto los Beatles como The Rolling Stones. Estas agrupaciones marcan la pauta para que con el paso del tiempo surjan diversas agrupaciones de Kings, Spectors, Pink Floyd, Jimi Hendrix, entre otros, agrupaciones que marcan una época muy importante y que desafortunadamente también se encasilla mucho con el movimiento hippie, que tiene que ver con un movimiento de protesta de la juventud en la que en sus canciones criticaban a la burguesía, criticaban lo que estaba sucediendo en la sociedad actual. Una de las cosas que hay que remarcar mucho es que, por ejemplo, las presentaciones de estos grupos ingleses en Estados Unidos generaban pues enseguida, de alguna manera, no quizá provocada, suicidios y actos de vandalismo, motivo por el cual pues emprendió toda una campaña antibritánica en la que se culpó inclusive a los Beatles y se les asignó el término de ser los anticristo y de promover la rebeldía y las vestimentas pues diferentes en la juventud de esa época, no solamente de Beatles, sino prácticamente todos los grupos de rock surgidos en esa época tuvieron que ir con el estandarte justamente de pelear en contra de todas esas normas e ideologías de una sociedad cuadrada en la que ya no tocaban un estilo de vals ni un género completamente rígido, sino que se negaban con toda la vestimenta, con la forma de hablar, con la manera de actuar y todo este tipo de situaciones que marca por completo a la sociedad. Incluso hubo sociedades que lo llevaron o grupos que lo llevaron a un extremo en el que prácticamente se retornaban a la naturaleza buscando prácticamente el mundo ideal, pero desafortunadamente también cayeron en el consumo de drogas, motivo por el que pues también se les atacó mucho porque ellos recurrían a las drogas de origen natural, tanto no tanto sintético algunos de ellos, pero pues hablamos de una época en la que la juventud es movida por un movimiento hippie, por modas, por estilos de vida completamente distintos a los de las sociedades anteriores en las que las mujeres tenían que vestir de cierta manera, los hombres de otra, y ellos rompen por completo con los paradigmas que la sociedad les había venido estableciendo. Entonces, chicos, pues hasta aquí tenemos lo que es el tema de la semana. Espero no haya ninguna duda y pues tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.